Papá, bendición. Papá, ya llegamos. ¿Dónde estás? Bendición. Bendición. Bienvenidos, pasen adelante, Dios les bendiga. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, hemos tenido que hacer algunos cambios en el patio para que la gente que va llegando tenga su lugar y podamos compartir como una familia. Y hoy es un día muy especial, hoy es un día muy alegre, es un día para tener cara de fiesta. Hoy, día 22 de julio, estoy cumpliendo años. Cónchale, vale, un Bien, aplauso, gracias. vale. Cónchale. Armandito, Armando Bochinche. Sí, sigo manteniéndome en el quinto piso, por eso le doy gracias a Dios por el don de la vida en este nuevo aniversario para mí. Y bueno, la verdad que estamos totalmente de alegría, pues de fiesta, de gala el día de hoy por el cumpleaños de mi papá. Y también por ahí tenemos unas felicitaciones, papá. Cuéntanos. Y también queremos enviar saludos a todos los que nos están contactando. De manera muy particular vamos a saludar también al presbítero Ramón Gerardo Barrios Torrialba de la diócesis de Carora. El padre Ramón también está de aniversario sacerdotal. El 15 de julio celebró 29 años como sacerdote. Hace bastante tiempo, padre. Dios me lo bendiga. Cónchale. Lo conocí cuando estaba haciendo mi rural por allá por Siquisique, Urdaneta. Y por eso le estamos enviando también este saludo y saludos a todos los que nos han contactado de una u otra manera a través de la casa de Pablo. Bueno, la verdad que estamos muy alegres por todo el respaldo, por todas las personas que nos comentan, que nos apoyan. Le damos gracias a Dios y también le damos gracias a ustedes por escucharnos, comentarnos, como Osvaldo Mateus, que escribió y reafirmó lo que dice mi papá, que Gabriel es el rey de la pachanga, ¿vale? ¿Viste? Ahí estás cayendo poco a poco. Osvaldo también, no soy yo. Sí. Y bueno, también distintas personas que nos han escrito al podcast como Minerva. Y bueno, también ahí van poco a poco metiéndose al podcast y comentándolo. Claro que sí, mira. Y Moisés, mi hermano, bueno, nuestro hermano Moisés, dijo que bueno, papá, quedó buenísimo eso de chivo comiendo tamarindo. Aprovechamos para enviarle saludos también a Moisés, a Sara, Salomé, Mateo, la señora Hilda por allá en Porto Alegre. Es verdad. Él incluso me escribió apenas terminó, me dice, no, hermano, quedó buenísimo eso lo del chivo comiendo tamarindo. Me lo imagino privado de la risa. Mira, entonces, hoy vamos a hablar de un tema que los tres hemos vivido y estamos viviendo desde nuestra vida común y lo hacemos día a día. Lo hacemos con bastante entrega y nosotros lo tenemos como nuestra bandera, pues, de vida. Y sí, bueno, continuando con ese compartir acerca de lo que es el servicio, lo que es entregar nuestra vida a Dios. Y bueno, gracias a Dios, desde hace mucho tiempo hemos servido en esta nuestra iglesia católica peregrina en la tierra. Y bueno, mis inicios remontan desde que hice mi primera comunión y bueno, anteriormente, sin que decirle qué edad tengo, anteriormente uno hacía la primera comunión en la iglesia nuestra en la etapa escolar. Yo hice mi primera comunión, si mal no recuerdo, antes de los 10 años. Y allí con las catequistas de la parroquia San Vicente de Paúl en Barquisimeto y también de la mano de las hermanas catequistas de Lourdes, la Madre Sofía, que fue también mi formadora, la hermana Úrsula, la hermana Jesús, la hermana Cecilia, que las recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, y desde allí yo quedé impregnado en mi iglesia católica. Después de hacer mi primera comunión, de mi catequesis, pasamos a formar parte de un grupo que se llamaba Los Perseverantes, un grupo de teatro. Trabajamos con prevención del delito. Todavía hay muchos hermanos nuestros que recuerdan esta hermosa experiencia. Montamos Via Crucis en la parroquia, muchas obras de verdad que ayudaban a nuestra formación y también llevar ese mensaje de cultura a quien nos veía. Además de eso, trabajamos con serigrafía. A mí me gusta mucho la música y de inicio en la Renovación Carismática Católica, donde mi mamá y mi papá también incursionaron, allí en la parroquia San Vicente de Paúl. A mí me gustaba la música y había un chico que iba a las asambleas de oración los días viernes y iba también a la celebración eucarística, y a veces ese chico no iba, porque a veces el chico iba era casi que a derrochar su físico, todo un galán, y tú sabes, ahí a demostrar sus habilidades en la guitarra.
pero a veces quedaba mal y oye, todo el mundo quedaba ahí como que con ese deseo de necesitamos cantar. Y yo dije, yo tengo que aprender a tocar guitarra. Y eso fue lo que le pedí a Dios, que me ayudara a que yo aprendiera a tocar guitarra. Y bueno, mi papá, Emilio, me regaló una guitarra. Y yo fui, sin que me quede nada por dentro, yo fui a un curso de guitarra solamente una vez. Sí, aprendí a tocar guitarra. Me dieron lo elemental. Una chica de la parroquia del Cristo en Barquisimeto, que daba clase de guitarra, me dio un curso de guitarra. Y bueno, yo sabía tocar cuatro, porque tenía un tío que me había enseñado a tocar cuatro. Y bueno, aprendí lo elemental y me lancé. Y mis asambleas de oración los viernes, mi grupo de oración, que en mi casa funcionaba un grupo de oración también, los días miércoles. Y bueno, fui dando, me fui soltando, a veces medio gallina, pero después me fui soltando. Y entonces, nada, incursioné allí tocando guitarra. Además de tocar guitarra, como en una oportunidad se los conté, gracias a la hermana Úrsula, también me fui preparando en lo que es la predicación, en lo que es la formación, en lo que es los retiros básicos. Y recuerdo que tenía 12 años cuando por primera vez fui a dar una enseñanza en un retiro básico sobre crecimiento, aquella charla famosa en de la rueda que nosotros damos en la renovación carismática, y fue allí en la parroquia de Sarría. Es más, el sacerdote estaba dando la misa en medio del retiro y dijo que, bueno, la homilía íbamos a compartirla con lo que yo iba a hablar sobre la enseñanza, y yo asustadísimo, pero bueno, Dios nos viene a socorrer. Y di mi enseñanza allí en esa actividad de la renovación carismática católica. Y así, en mi caminar, en mi andar, he recibido formación, yo le he dicho sí al Señor, he dado mi paso, y así, bueno, a través de la renovación carismática católica, encuentro matrimonios con Cristo. Además de eso, formé parte de una comunidad en sus inicios, junto con Manuel Jiménez, junto con Jorge Bay, junto con Juana Pérez, junto con Ingrid Bustamante, junto con Josefa, y bueno, Santos, Berta, Pérez, formamos la comunidad Morada de Dios. Y desde esa comunidad Morada de Dios, siguiendo el lineamiento de las escuelas Quecacó de México, comenzamos con la actividad de evangelización. Todo eso ha formado parte de mi vida, parte de mi formación, y le doy gracias a Dios. Jamás le obligué a mis hijos a que me acompañaran a nada. Mis hijos iban siempre con nosotros porque nosotros íbamos a la Eucaristía, nosotros siempre íbamos a las actividades, y ni siquiera porque fueran pequeñitos los dejamos en la casa, nada, iban con nosotros. Y yo recuerdo que Gabriel lo dejábamos ahí en el coche quietecito, él siempre se portaba bien, a la misa, y ahí nada, él no molestaba, él no saboteaba las homilías para nada, él se quedaba tranquilito, igual que su hermano Moisés. Y bueno, ellos tienen un año de diferencia entre uno y el otro, casi que era muy común lo que ellos hacían, y entonces eso a nosotros nos fue ayudando a que también nuestros hijos saborearan lo que nosotros saboreamos. Y de la misma manera Daniel, ya un poquito más grandecito, que se formó con las hermanas de San José de Tarbe, la Inmaculada Concepción de Barquisimeto. Daniel sí era un poquito más calmado, más tranquilo. Jamás obligamos a nadie a que se incorporara a nadie. Ellos fueron viendo el ejemplo de papá y mamá, y de esa manera ellos también han aprendido a compartir. Cuéntanos un poco también entonces por allí. Es que es así, o sea, por lo menos cuando decimos que la bandera, el servicio es nuestra bandera, no es que es nuestra bandera como escalona, sino que tiene que ser nuestra bandera como cristiano, porque en eso se resume nuestra vida, en ser servidores. Y aprovecho este momento porque para decir, papá, hay gente que nos echaba broma a Daniel y a mí en la parroquia de San Vicente, porque nos decían, ajá, y tu papá te obliga a hacer esto, tu papá te da charla todos los días, tu papá es el que te enseña, así como predica aquí en la parroquia, se lleva el videobim para arriba y para abajo, ¿ah? Porque eres reconocido por eso, ¿no? Pero más allá del echadera de broma, creo que sí es algo como que nos inculcaste con mi mamá desde pequeño, de mi abuelo Emilio, mi abuela Delia, el servicio con alegría a la gente en la iglesia. Sí, es que es verdad, es que uno, nuestro propósito pues como católico es eso, pues servir, es darnos a Dios primeramente, y así darnos a los hermanos, y eso es el servicio, desde lo que seamos, desde lo que Dios nos está llamando, porque ni siquiera es desde lo que tengamos, porque Dios nos puede estar pidiendo servir en algo que ni siquiera tenemos, y es ese, pues desde ese momento encontrar que para qué estamos llamados, es para qué
o mejor, para dónde nosotros estamos llamados a estar, viste, estoy enredado, desenvolverlo desen- desenvolvernos en el ambiente que nosotros debemos estar, y bueno, ahí la gracia de Dios va a fluir de mejor manera. Bueno, y en este de servir, en esto de dar, hay una pregunta que es muy común cuando se está trabajando para Dios. ¿Cuándo saber si esto es de Dios o no es de Dios? La vez pasada cuando hablamos de oración, yo decía que el hombre tiene un vacío infinito que solo el infinito puede llenarlo. Y en ese deseo de búsqueda del infinito, nosotros estamos buscando llenar también nuestro interior, nuestro corazón. Y tal vez en eso responde también el querer ofrecer a Dios, también el dar a Dios parte de nosotros. Muchas veces los que estamos más ocupados dentro del servicio somos los que siempre decimos sí. Mira, yo estoy muy ocupado, mira, no tengo tiempo, pero déjame buscar un huequito y sí, yo te apoyo, sí, yo te ayudo, sí, yo voy. Porque eso, necesitamos, hermanos, del sí. Como María, el hágase en mí, el dar, el apostar, el hacer. Por eso es interesante que cada uno comparta eso que Dios va colocando en su corazón. Responder con alegría. Eso que va llenando tu vida, eso que te da paz, eso que te da satisfacción, eso que llena tu interior. No es lo monetario, no es lo material. Es eso que colma tu día a día, tu ser, tu amor. Dime, Gabriel. Sí, bien, yo diría que bueno, es muy común, ¿no? El sentimiento que tienen las personas cuando van a una iglesia, en que, bueno, yo siento que el Señor me está pidiendo algo más, que el Señor me está pidiendo, y es ahí en donde entran los ministerios, las pastorales, los monaguillos, ministerio de música, grupos juveniles, grupos de misión, grupos, etcétera, 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 que son para nosotros dar nuestro servicio. Bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que dentro de la iglesia nosotros somos piedras vivas, no somos piedras que nos ponen ahí ya, no somos un bloque, sino que nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que hacer, porque Dios no nos obliga, pero sí nos exige. Dios nos exige que demos un poquito, aunque sea como ese joven que dio lo que tenía, los panes y los peces, poquito, y eso se multiplicó, pero lo dio de corazón. Una de las cosas que tenemos que saber que si eso es de Dios o no es de Dios, es porque sencillamente cuando algo es de Dios, Dios nos da la paz, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos, nos sentimos alegres y nos las quita. O sea, nos pone en movimiento, así como que es aquí, pero tienes que echarle un camión más. O sea, no te me quedes quieto, no te me vayas a acomodar, así como los que están allá al fondo, no se me sienten aquí en la casa de Pablo, escucha. No venga nada más a tomar café, pana. Se escucha, echa cuentico, comenta. Sí, es verdad, y bueno, es correcto, y bueno, yo creo que una de las cosas de saber a dónde Dios está llamando es eso, pues la respuesta que Dios poco a poco en el camino va dando, y va empezando por esa misma, lo que dice Gabriel, pues me afirmo mucho lo que dice Gabriel, lo que da la paz y luego te la quita, porque es esa, una vez conversando con Gabriel una noche, por X caso, estaba empezando la universidad, y él me comentaba eso, mira, o sea, tú tienes que ver, las cosas de Dios son así, asado, y yo me ponía a ver y verdaderamente era así, porque yo estaba, incluso tenía poco tiempo de haber llegado al voluntariado aquí en Valencia. Yo ciertamente tenía ya como un trayecto sirviendo en misiones, en la parroquia incluso, pero era un servicio que lo daba de buena manera, pero no me sentía como totalmente pleno. Y quizás es por eso una de las cosas que yo, o sea, me voy me vengo a Valencia, pues al mismo servicio, al mismo llamado. Y ahí voy poco a poco que voy sintiendo esa paz, claro, me siento tranquilo porque bueno, veo que es una estructura bastante calidad, que bueno, es bonito pues el trabajo que se hace con los abuelos. Llegué al asilo Santa Eduvigis y poco a poco, bueno, me quitaba la paz porque bueno, era enfrentarme a cosas nuevas, era salir de mi zona de confort, era bueno ir conociéndome un poco más, ir conociendo a mi comunidad, pues quienes vivían conmigo. Y era ese poco a poco ver las respuestas de Dios, pues en los hermanos, en los momentos, en los hechos, pues que Él se va a encargar de dar respuestas. Y
y no es el hecho de enfracarse, de buscar las respuestas, sino que ciertamente es conocer, pues, es conocer dónde estamos, es saber, pues, cómo estamos y por qué estamos, pues. No, es que yo siento que cuando uno encuentra el lugar donde uno se siente bien, donde uno lo ama, uno ahí quiere ir, uno ahí quiere ir. Y mi papá también me regañaba porque ya vas para la iglesia, la rochela, a sentarte en las escaleras. Pero uno con estar en la iglesia se sentía bien, aunque sea chacueto. Nosotros hacíamos de todo en la iglesia, con el grupo juvenil Don Bosco y con el Ministerio de Música. Eso. Pero antes de que cada uno de nosotros hablemos de nuestra experiencia, busquemos nuestra Biblia y vamos a ver este versículo que yo diría que bueno, es como un llamado de atención para todos nosotros, los seguidores de Cristo, discípulos, apóstoles, diría la carta Aparecida, o todo bautizado. Es en el libro de Santiago, capítulo 2, del versículo del 14 al 17. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: id en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como dice el refrán, o sea, obras son amores y no buenas razones. Así también pasa con nuestra fe. No es que yo tengo mucha fe y no hago nada. Entonces, me gusta y me llama la atención en el Evangelio cuando la Virgen María, el ángel Gabriel se le presenta y le dice: mira que tu prima Isabel también está embarazada. La Virgen María, sabiendo que está embarazada, se va en camino a visitar a su prima, a servirle. Estando ella embarazada, camina largo trecho para ir a servirle a su prima. Y en ese sentido, cuando ella llega, es en donde, bueno, ella le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y el niño que tenía en su vientre saltó de gozo. Por esa acción, ella siente que su fe se ve fortalecida. Entonces, nosotros no podemos quedarnos quietos, tenemos que accionarnos, a actuar, a ayudar al más necesitado. Es verdad, y es empezar a ver por lo menos en qué creemos y en qué creemos. Si nosotros creemos en Jesús, entonces empezamos a hacer las cosas como Jesús. Jesús simplemente no pasó su vida esperando que le sirvieran, como un rey que le decía: bueno, dame aquello, tráeme aquello, échenme viento, no. Sino que Jesús pasó su vida pues haciendo en servicio totalmente, curando, sanando, hablando, dando discursos, todo aquello, enseñanzas, parábolas, haciendo un poco de cosas, bueno, en sus 3 años activos, pero esa fue la vida de Jesús, una fe basada en obras, basada en una roca, pues que era su fe y su amor por las demás personas. Y ver eso, pues si nosotros creemos y tenemos fe en Jesús, nosotros debemos ser como Jesús también. Sí, en mi vida de servicio, de dar, de hacer, está también esa enseñanza básica del Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando Jesús va al lavatorio de los pies. Inclusive comienza el Evangelio diciendo que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, porque servir es amar, servir es darse. Servir es entregarse sin esperar nada a cambio, sin poner reparo. Por eso el Evangelio también nos dice algo muy importante. Jesús a sus discípulos les dice: les he dado el ejemplo, porque viene de Él, el ponernos en la postura. Eso no nos va a tumbar ni el título, ni el salario nuestro. No nos pongamos con esos reparos. Es llegar a eso de dar, de entregar, de amarnos en el servicio. También dentro de mi formación, inclusive estudiando medicina, a pesar de estar ocupado, a pesar de estar atareado, a veces yo llegaba a mis reuniones con mis libros allí debajo del brazo porque venía de estudiar, venía a preparar un seminario, venía de un examen y yo sabía que tenía un compromiso en mi comunidad. En la parroquia San Vicente había actividades todos los días, siempre había una actividad en algún momento de la noche para hacer, para planificar, para construir. Y recuerdo que en una oportunidad preparamos un evento grande que fue un encuentro internacional de jóvenes que se llevó a cabo en Barquisimeto, y había un invitado que también nos ayudó a formar el equipo de trabajo y a planificar, que fue el padre Willy Peña. Ustedes pueden seguirlo, todavía se ve por EWTN,
estando en Barquisimeto y nos reuníamos en la noche, a veces me veía llegar allí con los libros y me dice, tú vienes a estudiar y tú estudias medicina, ¿y cómo tú haces? Nada, hay que buscar un huequito para Dios. Siempre nos planificamos y lo hacemos porque eso llena nuestra vida, nuestra satisfacción. También como médico, trabajando en muchos campos, trabajando en muchos ambulatorios, en muchos centros de salud, y bueno, por gracia de Dios me ha tocado en algún momento dentro del campo de la salud pública ejercer algunos cargos gerenciales aquí dentro del Estado Lara, a nivel de lo que es la jefatura del municipio sanitario 1, que es todo Barquisimeto, a través de la Dirección General Sectorial de Salud, formé parte también del equipo junto con el doctor Ruy Darío Medina Morales, y bueno, ahí también dejar esa huella de lo que es servir, de lo que es dar, de lo que es amar a ese Dios que nos está invitando. Y bueno, a través de Encuentro de Matrimonios con Cristo, el servir junto con Delia Margarita, y allí también estaban nuestros hijos, allí estaba Daniel, allí estaba Gabriel, allí estaba Moisés impregnándose de eso, igual con el trabajo de la comunidad Morada de Dios, y de allí ellos también se han nutrido. Por eso es importante decirle sí al Señor. Y ya casi cerca, en el año 2007, me ordené de diácono permanente. Tengo una comunidad asignada en la comunidad de Tintorero, municipio Jiménez, en la Capilla Nuestra Señora del Carmen. Tengo a cargo de mi persona muchas otras comunidades: Campo Lindo, apoyo a la comunidad de Las Flores, El Negrete. Tengo un ministro que también trabaja conmigo en El Pozón, que también trabaja conmigo en toda esta zona, en la costa, y eso también llena mi vida, el servir, el dar, el hacer, el entregar. Sigo trabajando como médico, sigo siendo papá, sigo siendo hermano y también ministro en cuanto a la formación de diácono permanente. Por eso, como dice el Evangelio de Marcos 9:35, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por eso, entregarnos, que es lo que puede llenar nuestra vida. Qué fino, papá. Bueno, un poco, y ya más adelante vamos a comentar un poquito más de nuestra experiencia a profundidad. Y bueno, para mí el fundamento del servicio en mi vida del voluntariado está basado en esta cita bíblica, que los invito a que la busquen su Biblia, busquen ahí, aquí el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Entonces dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Interesantísimo esto, y aquí Jesús nos dice por dónde empezar. Jesús nos indica que si nosotros queremos ser el primero y queremos ser quizás el más grande o el que demuestre, pues como el que lidere a los demás hermanos, a las demás personas, tiene que ser el servidor de todos. Simplemente tiene que ser humilde, tiene que bajarse, como lo hizo Jesús pues en esa última cena, cuando se quitó todo y empezó a limpiarle los pies a los discípulos, y ver lo que decía pues desde el anterior, el ejemplo que Jesús nos ha dado. Entonces en nuestra vida, nosotros, por ser el cargo que seamos, eso no nos dice nada, incluso eso nos exige servir a los demás. No como que, bueno, yo soy el jefe de ustedes, yo solamente los coordino y los mando. No es así, porque Jesús, quien es el Rey, el Hijo de Dios, el Rey del universo, Él sirvió pues a sus discípulos, Él se entregó por las personas quien más amaba. Entonces nosotros también debemos hacer eso mismo. Debemos empezar por ¿quiénes? Por nuestros hermanos, por nuestras personas cercanas. Porque yo digo algo, es muy sencillo, puede resultar sencillo servir a un indigente, servir a una persona en la calle, una persona que lo necesita, que desconozcamos, pero a nuestros conocidos se nos hace difícil muchas veces servirles, se nos hace difícil muchas veces ser cercanos, colaborarles, se nos hace difícil muchas veces incluso hasta sacar una sonrisa luego que peleamos. Pero ahí es donde nosotros debemos empezar a servir desde nuestros hermanos a todos, dice Jesús. Si quieres ser el primero, que se haga el servidor de todos y que se haga el último. Entonces, bueno, por ahí debemos empezar. Claro, y por lo menos yo diría, en cuanto a mi experiencia en el servicio de los jóvenes, de los niños en la misión, es una frase que aprendí que es muy importante, o sea, y viene de Jesús.
servir es reinar, o sea, el que quiere ser el primero tiene que ser el último, el que quiere que ser el mejor de todo tiene que ser el servidor de todo. Y me gusta esta cita bíblica de Mateo 20:28 que dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es una cita bíblica en donde un joven le pregunta a Jesús qué tengo que hacer, y Jesús le dice: bueno, anda, ve, vende todo lo que tienes, hazlo a los pobres y sígueme. Y esta persona se hizo el loco y se fue, no siguió a Jesús. Entonces yo diría que bueno, que sí, en mi vida, pues bueno, yo me decidí pues servirle a Dios. No podía servirle a dos dioses, dejé las rumbas, hasta cuándo, ya no soy el rey de los chistes. Sino que bueno, yo decidí, bueno, yo voy a servirle al Señor. Al principio, por supuesto, como bien lo dice mi papá, era pues claro que desde pequeño, viendo el servicio de mi papá, mi mamá, en la renovación, en el encuentro de matrimonios con Cristo, en el grupo Morada de Dios, que era muy bueno, daban la charla, bueno, todavía sigue, y el servicio de la iglesia, yo decía, ajá, pero esta es mi familia, y yo qué voy a hacer, yo qué quiero ser. Y es ahí cuando, bueno, entro en el grupo juvenil Don Bosco, me siento llamado, y me voy a una experiencia con los salesianos, y me gustó mucho esa experiencia porque me envían a Amazonas a manapiar, o sea, llegaba a Puerto Ayacucho, de Barquisimeto a Puerto Ayacucho son como 20 horas, una hora más así, y ahí en Puerto Ayacucho agarraba una avioneta, una hora para adentro, y fue un año muy hermoso de servir al 100% en todo momento, porque íbamos de misiones a las comunidades. Ahí en la casa teníamos algunos muchachos que venían de lejos para estudiar, vivían ahí, estábamos con ellos, ayudándolos, y en ese año experimenté que con lo poco que yo tenía fue mucho para mí y mucho para ellos, porque bueno, lo puse en las manos de Dios, y fue cuando yo dije, es esto lo que a mí me gusta, es esto lo que a mí me llena, es esto lo que me da la paz, y me la quita, y me exige, y me pide que dé todo de mí, y me enamoré con locura, una broma así, y seguí para adelante, prenoviciado, noviciado, posnoviciado, estudié, después fui a La Guajira, estuve en La Guajira el año pasado, también entregado de lleno a los muchachos. Y bueno, aprovecho para enviarle saludos a la gente de La Guajira que también nos escucha. Ahí Angie, papá, también te envía saludos. Para mi gente, saludos. Cordero con yuca. Oye, Daniel, el Guajiro se va a molestar contigo, yo sé, ¿cómo tú vas a decir eso? Y este año aquí en Casa Don Bosco, Valencia, siempre un servicio con los niños y es algo muy bonito, muy gratificante, aunque uno lo ve bonito después que pasa el temblor, como dice... porque al principio cuando uno está entre ellos no es tan fácil, pero sí es gratificante porque estás haciendo lo que el Señor te pide. Es verdad, y por lo menos Gabriel, no sé si tú me reafirmas, pero de pana uno se siente pues en el servicio, que bueno, por la misma experiencia de fe y de vida, uno siente que Dios lo ha capacitado poco a poco, pues porque por lo menos Dios pues ha obrado ciertamente por lo menos en nuestros padres. Porque de pana muchas veces uno, por lo menos me pasa, cuando yo quiero explicar algo bíblico, o sea, explicar algo de un evangelio, uno lo hace desde la experiencia de fe y de pana yo lo hago recordando muchas cosas que mi papá mencionaba pues en su charla que nos invitaba, o las mismas enseñanzas de mi papá, las mismas homilías de diácono pues de mi papá. Entonces son cosas que a uno le ha quedado bastante, pues ese caminar desde pequeño en la iglesia. A uno también lo animó pues y le va construyendo y como que destinando el camino pues al servicio y a entregarse como lo ha hecho nuestra familia pues con la alegría del evangelio y como Dios ha capacitado a nuestra familia pues porque no es mérito de nosotros, sí, vale. sin duda que no, sino que es mérito de Dios. Sí, vale, y es que son dos cosas, por ejemplo, yo digo lo primero, siempre me ha gustado participar en alguna charla que esté dando mi papá o que esté dando el mismo Daniel, que esté dando, no solo es el núcleo familiar pequeño, sino que si lo engrandecemos, está mi tío Tico, mi madrina Sonia, sí, Sabinina, sí. Está mi tío Chego, mi tía Lucy, o sea, es una familia, digamos que muy, muy hermosa que ha decidido servirle al Señor. Y me gusta mucho porque es como que gratificante, es una retroalimentación, es como que volver a mis raíces. Por ahí lo primero. Lo segundo, aunque somos familia, nuestros servicios son totalmente distintos. O sea, como bien decía Daniel, el Señor nos capacita para la misión.
cuando yo iba a visitar a Daniel, o voy a visitar allá a mi tío Tico, mi madrina, José Avinin, en el ancianato, saludo a los muchachos del voluntariado San José, yo decía, oye, vale, Saludos, vale. yo puedo hacer lo que sea por los muchachos, pero a veces cuando entraba ahí al ancianato y veía que ellos jóvenes, chamos, pues todavía se dedican a bañar a los abuelos, a cambiarle la ropa en la mañanita, acostarlos, darle comida. Ónchale, vale, al principio yo, coño, yo puedo hacer cualquier cosa, pero esto me cuesta, ¿no? Por eso el Señor capacita para la misión que tengamos. Yo diría, para ir más o menos cerrando esto del servicio, Dios no te va a pedir nada de lo cual tú no sepas. O sea, como dice San Agustín, Dios ya lo puso en tu corazón y eso está ahí. Tienes que sacarlo, tienes que preguntarte. Pregúntate tú mismo y pregúntale a Dios qué quiere contigo. No tengas miedo, porque Dios no te va a pedir que vayas a la luna. Dios no te va a pedir cosas asombrosas, sino que lo poco que tú tengas lo pongas en sus manos y te dediques a amarle, a servirle. Y así sea, por ejemplo, mi papá cuando yo le dije que me iba con los salesianos no me creía, chico. Pero bueno, ahí está. Son cosas de Dios y son cosas que se dan. Pregúntate, Señor, ¿qué quieres y dónde tengo que estar? Sí, sí, y también yo creo que una cita también que engloba mucho esto es que Dios no llama a capacitados, sino que capacita a sus llamados. Ciertamente lo que decía Gabriel, bueno, si Dios nos llama para la luna es porque nos está capacitando para ir para la luna, pues. Entonces después de eso nos llevan para la NASA, después de eso nos enseñan a evangelizar en la luna, sin oxígeno, no sé, con traje de astronauta, todo aquello, pues entonces es ver poco a poco, pues que Dios te llama pero te va capacitando, pues. Y la iglesia va a llegar a todos en la medida en que todos trabajemos por extender el reino de Dios. Ah, ya lo vale. Y llegamos a la sección de cada podcast en este momento para hablar del Evangelio de la semana. Ese Evangelio que toca nuestra vida, ese Evangelio que toca nuestro ser, que toca nuestro corazón. Compártenoslo, Gabriel. Tac, tac, tac. Bueno, esta semana yo me quedo con el Evangelio del domingo, el Evangelio donde nos habla del trigo, de la cizaña, de la esperanza, de la fe, del granito de mostaza. Y aquí traigo a colación una frase del Papa Francisco que nos dice: Jesús nos da a conocer la paciencia de Dios abriendo nuestro corazón a la esperanza. Cuando Él dice tengamos paciencia, todavía no sabemos cuál es trigo, cuál es cizaña. Así pasa con nosotros, estemos atentos porque no podemos caer en tentación, tenemos que tener misericordia con nosotros mismos, por favor, porque ya Jesús la tiene, todo es posible para quien tiene fe. Nosotros mismos tenemos que estar atentos porque Dios ya nos ama, Dios quiere que demos nuestro fruto, que así como ese granito de mostaza que es pequeño, llega a ser un árbol gigante que da sombras, da fruto y todos se sientan debajo de él, así en nuestra vida. Ten paciencia contigo mismo, llénate de fe, llénate de la certeza, confiésate para limpiar tus pecados, para reconciliarte con Dios y tener grandes frutos. No seas tan malo contigo, tente paciencia que ya el Señor la tiene y a su tiempo darás tus frutos. Siempre busca y sé la buena semilla. Amén, 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 qué fino. Ok, excelente. El evangelio que me llamó bastante la atención fue la de este martes, en donde Jesús está hablando, está dando una enseñanza y se le acercan y le dicen: mira Jesús, allá afuera está tu mamá y tus hermanos que te están buscando y quieren hablar contigo. Entonces Jesús responde de una manera bastante tajante y fuerte y dice: bueno, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos sino estos que están aquí? Y señala a sus discípulos que cumplen la voluntad de Dios. Entonces es bastante interesante y verlo de esta manera porque es como englobar y ver la fraternidad de nuestra iglesia. Es reconocernos que todas las personas que cumplimos la voluntad de Dios somos hermanos. Y verlo, pues que la fe nos hace hermanos propiamente desde el amor, desde nuestra perspectiva, desde acercarnos a Dios desde nuestro corazón. Nos hace hermanos y aquí muchas veces quizás nos separa de nuestros familiares, de vínculos sanguíneos, pero es ver que también tenemos vínculos de fe, vínculos de amor, que este mismo hecho pues de obrar, de trabajar juntos, de servir juntos, nos hace hermanos. Y lo dijo el mismo Jesús, incluso hasta la misma María, que era su mamá que estaba pero buscando, dijo: no, ella no es mi mamá, o sea, entre por así decirlo, sino que dijo: estos son mis hermanos, los que están aquí cerquita de mí, los que están escuchando mi palabra, los que están sirviéndome. Entonces también sintámonos así como eso, como hermanos pues de Jesús, como hijos pues de Dios, que estamos llamados y que estamos cumpliendo su voluntad.
Y hoy precisamente, el día de mi cumpleaños, 22 de julio, comparto el Evangelio de Juan 20, 1 al 18, porque hoy es día también de Santa María Magdalena. Esa María Magdalena que fue a buscar a Jesús y no lo halló allí en el sepulcro, lo encontró vacío y le aparece aquel hombre que ella le preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde te lo has llevado? Porque María Magdalena va como al cantar de los cantares, en búsqueda del amor del alma, ese con el que ella se encontró y que cambió su vida, su ser. Vaya, qué tarea tenemos nosotros, buscar el amor que llena nuestra alma. Y muchas veces buscando ese amor atravesamos dolor, atravesamos herida, atravesamos desencanto, atravesamos desamor, porque ese amor va unido a nuestro interior, a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestro corazón. Muchas veces ese amor va cargado de sacrificio, como una entrega, como una donación. Y en esa búsqueda de verdad del Dios que vive, es necesario que también oigamos que se nos llama por nuestro nombre. Así como ella oyó su nombre y fue cuando ella reaccionó y respondió ante aquel Dios vivo que le llamaba. Por eso es necesario que se nos llame para vivir esta experiencia. El dolor da paso a la alegría. No debemos avergonzarnos de lo que haya pasado con nosotros, menos de lo que va a ocurrir, de lo que vendrá. Sea nuestro pasado como sea, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nada, hay un Dios que nos ama y que nos está llamando y nos está invitando. Por eso, buscar en el resucitado la razón de nuestra vida, la razón del vivir. Ay, casi te pasas, papá. Mira, bueno, quisiera recordar antes de terminar a los aspirantes, estos muchachos que este año también sirvieron al Señor aquí por completo en la Casa Don Bosco. Al principio, bueno, ellos mismos lo pueden decir, que el Señor también los capacitó para esta hermosa misión. Enviarles un saludo a todos ellos, a Jesús, a Justo, a Enrique, a Henry, a Víctor. Qué fino, qué fino, qué y a fino. Nicolás, vale, me faltaba uno, Nicolás. Saludos a Enrique García, que me ayudó ahí con la producción. Pero bueno, que recordemos cada uno de nosotros que debemos descubrir en dónde tengo que servir, qué tengo que hacer, quiénes son los que más necesitan para donarme, para darme, para llevar la voluntad y el nombre de Dios, para comunicar el Evangelio, comunicando el amor de Dios, papá. Ajá, sí, es correcto, es correcto. Y bueno, de verdad, gracias por las personas que continuaron escuchándonos, que llegaron hasta este momento del podcast. Bueno, lo invitamos pues también a ir, bueno, también los invitamos a darle like, a comentar, pero también un poco escudriñar pues estas palabras de fe, estas palabras de vida, de espíritu, a escudriñarlas en su vida, en su momento, en su experiencia. Y bueno, ciertamente ahorita podemos estar deseosos de servir, que estamos cada quien en su casa desde la cuarentena, pero es reconocer pues que también en nuestras casas hay un servicio. También en la casa ahí estamos llamados a servir, estamos llamados a entregarnos a lo que sea. También, bueno, felicitar a mi papá en su día. Papá, qué alegría. Ya. No digo los años porque no quiero hacerte pasar, bueno, pena no, sino que como de concha. No, por verdad favor. que no. Y bueno, hubiese sido un gustazo estar contigo este día, pero bueno, estamos aquí de manera virtual y bueno, sabemos que estamos juntos en oración y en el mismo amor pues que nos une. Y lo celebramos aquí en la casa de Pablo. Y lo celebramos aquí en la casa de Pablo, pues sin duda. Y bueno, entonces compartan, denle like, comenten y bueno, hagamos esto una gran casa, una casa común, como dice el Papa Francisco, que es la tierra. Pero la casa de Pablo también es una casa común, hermano. Ven y pasa, tranquilo. Entonces, bueno, gracias. Y bien, hemos llegado al final de este podcast. Agradecido de ustedes, de que se encuentren con nosotros, de que nos den like, de que nos sigan. Y recordemos a mamá, a papá, a madrina, a ese pastor que nos dirige, a esa catequista. Nada, no hay que obligar al chico, a la chica, a la pareja, a nada. Mostrar con el ejemplo. Pedir constantemente a ese Dios que también obre en los nuestros, en esos que estamos pastoreando en ese rebaño. Y ya ocurrirá. En la Iglesia Católica todos entramos, todos tenemos un lugar, todos tenemos algo que hacer. A lo mejor no eres músico, a lo mejor no eres bueno para la lectura, a lo mejor no eres bueno para la catequesis, pero Dios tiene un lugar muy particular y muy especial para ti dentro de nuestra Iglesia Católica peregrina en la tierra. Así que bueno, que Dios les bendiga y recuerda que aquí siempre tendrás un lugar. Aquí hoy celebrando mi cumpleaños, de verdad que sí, y esta es su casa, porque esta es la casa de todo.
Esta es En la En la casa casa de Pablo. Pablo. de Pablo. Chao, chao. Feliciten a mi papá por ahí por las redes. Nos vemos.